Ya, ahora sí. Bueno, continuamos con el taller de sanidad del alma. La clase pasada nos quedamos en el tema 12, prueba, corrección y ataque. Pero vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Te entregamos el control de esta clase. Sé tú ministrando, enseñándonos, guiándonos, mostrando tu palabra. Ayúdame a desaparecer para que no sea yo ni mis pensamientos, ni lo que yo pienso, Señor, sino que seas tú, Señor, mostrándonos, tocando nuestras vidas y sanándolas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, hablábamos la clase pasada, porque esta clase es un poco larga, sobre la prueba que Dios nos prueba nuestro corazón, prueba nuestra actitud, que las pruebas sirven para fortalecernos, desarrollar fe y dependencia con el Señor, ¿no? Y que le pidamos al Señor gozo para pasar las pruebas, ¿no? Sí. Y vimos algunos ejemplos. Vimos también corrección, que como padre nos disciplina cuando lo hemos desobedecido o cuando no hemos hecho las cosas que Él nos ha pedido en el tiempo que nos pidió, ¿no? Entonces, así como ustedes como padres terrenales disciplinan a sus hijos, igual nuestro Padre Celestial con mayor razón nos disciplina. Y lo otro era el ataque espiritual, ¿no? Que estamos sujetos todos al ataque del enemigo que nos odia. Y entonces estábamos viendo varias síntomas específicos de un ataque espiritual, ¿no? Voy a leerlas rápidamente, al menos el título. O sea, cuando hay pérdida de pasión espiritual, no tienes pasión, estás confundido sobre tu propósito, no tienes paz, tienes fatiga extrema, problemas financieros. Son como aspectos que si los ves en tu vida podrías estar sujeto a un ataque espiritual, ¿no? Son señales de un ataque espiritual. Oh. Debilitamiento de la vida de oración, te sientes abrumado, te sientes aislado, dudas. Y acá nos quedamos, ¿no? Te sientes abandonado por Dios, percibes que Dios no está presente o no escucha tus oraciones, ¿no? Dudamos mucho, ¿no? Dudamos mucho, me subí mucho, nos dudamos mucho de Dios. Y como me subí acá, dudamos mucho del Señor. Y al Señor se le tiene fe, ¿no? La duda no le gusta al Señor. Frustración extrema, ¿no? Nos sentimos frustrados intensamente, sentimientos de intensa frustración, enojo hacia ti mismo y hacia los demás, ¿no? Paramos enojados o frustrados o nos sentimos atados espiritualmente, ¿no? Una atadura o una ligadura es un elemento espiritual que impide el movimiento. Es una atadura, pues, y el avance, aislando y destruyendo la libertad de una persona. Todo aquello que te amarra a un punto fijo es una atadura, ¿no? A veces las parejas son ataduras, ¿no? Ya los que están casados, digamos, ya están casados, son una sola carne, pero cuando me refiero a las parejas aún no casadas, ¿no? Eh, el enamorado, el novio, son ataduras a veces, ¿no? Te atan, estás atado espiritualmente, no te permite avanzar, ¿no? Por algo el Señor dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual, ¿no? Porque si te unes con una persona que no cree lo mismo que tú, va a retrasar tu propósito o no lo vas a cumplir y estás como atado, una atadura espiritual. También hay muchas ataduras, tu propia familia, etc., el trabajo, etc. Angustia por problemas en las relaciones, trabajos, ediciones. El enemigo te va a decir, en medio de los procesos, porque todos siempre estamos en distintos procesos, ¿no? La cosa es cómo pasamos esos procesos, cómo lo vemos, ¿no? Si lo vemos como oportunidades, que creo que lo decía hoy día, como oportunidades de desarrollo, como oportunidades de conocer a Dios, como oportunidades de fortalecer tu fe, ¿no? Mirando siempre a Dios, porque si
empezamos a mirar las circunstancias, nos ahogamos, nos deprimimos. Y eso es lo que quiere el enemigo. Nos quiere retrasar las bendiciones. O sea, porque cuando tú entras en ese loop de estar pensando, te entristeces y no avanzas. No, apenas tengas ese síntoma, entregárselo al Señor. Señor, llévate esto y yo te miro a ti. Te miro a ti, te miro a ti, te miro a ti. Empiezas a cantar, a alabar, a orar en lenguas y se va eso. Angustias por problemas en las relaciones, trabajos y ediciones. El enemigo te dirá que no hay salida, que la situación nunca va a cambiar, ¿no? Porque estás mirando con tus ojos, no estamos mirando con los ojos de Dios, ¿no? Los síntomas de los ataques de angustia. Hay personas que no pueden dormir, tienen una angustia, se encuentran sobresaltados, toman pastillas. Incluye fatiga física, mental, depresión, falta de motivación, incluso pensamientos suicidas. Hay personas que tienen ataques de pánico, que no he ahondado sobre eso, pero me imagino que es que se levantan con un susto increíble. Debe ser atroz, pobrecitos. No hay nada como tener paz. Y paz no es la ausencia de problemas, ¿ah? La paz es sentir paz en medio de los problemas, en medio de la circunstancia que vives. Eso es la verdadera paz. Entonces, el enemigo siempre te va a atacar la mente. Te lanza dardos que tú te los crees. Dardos para enemistarte con tu pareja, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, con todo el mundo, con toda la sociedad. Te lanza dardos destruyendo tu autoestima, de todo. O sea, él está lanzando y lanzando dardos. Entonces tú tienes que decir, no, cuando tú viene algo que tú sabes que no es de Dios, porque lo de Dios todo es positivo. Vamos a... Hola Carola, estamos ya en clase. Dios no te va a mandar pensamientos negativos hacia alguien. No, todo lo negativo, eso que a veces uno piensa mal, porque ¿quién no ha pensado mal? Yo sí he pensado mal, muchas veces. Este, ¿Quién? Es el enemigo. De Dios procede todo lo bueno, todo lo malo es el enemigo. Entonces el enemigo es especialista en atar la mente, en hacer que tengas miedo, temor, ¿no? Entonces el enemigo ataca la mente mediante pensamientos negativos, engaños, tentaciones, incredulidad, buscando desviar a las personas de la verdad y alejarle de Dios. Sí, lo que están buscando es desviarte, engañarte, hacerte perder el tiempo para que el propósito del Padre no se cumpla en tu vida. Su objetivo principal es la destrucción de la fe, efectivamente, la pérdida del gozo y la paz interior, ¿no? Todo el mundo está buscando paz. Todo el mundo busca paz. Hay gente que puede ser la persona más rica del mundo, pero vive en un hogar donde hay gritos, qué sé yo, y lo que quiere es paz. Paz. Entonces, todo el mundo siempre está buscando paz. Entonces, ¿qué utiliza el enemigo? La duda, la culpa, el miedo y la desconfianza para socavar la relación con Dios y con los hermanos en Cristo. Siempre. Entonces, si tú sientes miedo, duda, culpa, todas esas emociones, sentimientos, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Eso viene del enemigo. Ahora, cuando tú oras y le pides al Señor confirmación de algo y no tienes paz, es porque el Señor sí te está diciendo ahí, no, esto no es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dardos del fuego del enemigo? Dardos de fuego del maligno son todos aquellos pensamientos, dardos porque te llena la mente, que se cruzan por nuestra mente y que nos llevan a vivir en condiciones, posiciones que no son las que Dios quiere que a diario experimentemos, ¿no? Por eso Efesios 6:16 dice, sobre todo tomen el escudo de la fe con la cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Claro, Él te lanza pensamientos negativos, te hace pensar mal de las personas. Dice, mira, sé que dentro de tu mente es como que escuchas una voz que te dice, mira cómo es, cómo te hace perder el tiempo, mira, no te quiere, mira, te dice de todo y tú te lo crees. Tú dices, es mi sexto sentido. No, es el enemigo que quiere enemistarte.
quiere que te enemistes con las personas. Dice que el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Cómo puedo tener el escudo de la fe si no leemos la palabra? Hay que leer, dice en Romanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tengo el escudo de la fe? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Entonces, si tú estás empapada de la palabra, estás fortalecida y tienes ese escudo de la fe, como estás con convicciones claras de la palabra y de quién es el Dios en quien has creído, cuando hay esos dardos, dices, esto no viene de Dios, y lo echas fuera. No, y pones te entregas esos pensamientos al Señor, el Señor pone en mí pensamientos positivos, pones a cantar y a alabar, porque lo identificas, ¿no? Ahí como un escudo. Entonces, forma en que el enemigo te ataca la mente, con pensamientos negativos y destructivos, ¿no? Todo lo negativo viene del enemigo. El enemigo te da ideas que generan miedo, ansiedad, desesperanza y baja autoestima, ¿no? Y nuevamente Efesios 6 y 6, que ya lo vimos, ¿no? Lo hemos leído antes. El miedo, cuando fue la última pandemia, ¿qué es lo que la tenía la gente? Miedo. ¿Y qué te mandaban de mensaje todos los días? Miedo, 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 te mandaban mensajes. Yo no con eso no digo que no ha sido una pandemia fuerte, no estoy desvirtuando que ha sido algo real y que era necesario cuidarse. Pero ¿qué te daban de mensajes? Solo era el miedo y el miedo. Y el miedo debilita tu sistema inmunológico. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, que uno tenga miedo para someterse a sus planes. Porque ¿cuál fue el sometimiento? La vacuna. Ojo, que no es que la vacuna sea el cuco, no, pero es como que te están preparando para lo que viene a futuro, porque a futuro, ¿qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Que nadie va a comprar ni vender si no se pone la marca de la bestia. Porque ¿qué pasó en la pandemia? Que si no teníamos la vacuna no podíamos ir al banco, no podíamos ir al supermercado, no podíamos ir a ningún lugar. Y entonces se están preparando para que haya, entonces, cuando ya sea ese periodo del periodo de Apocalipsis, la gente va a estar ya preparada, condicionada a someterse a hacer lo que dicen que tienes que hacer, ¿no? Entonces, pero todo es por miedo. Engaños y falsedades. El enemigo es especialista en engañar, ¿no? Ahora lo hemos visto hace poco con todo este tema del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Qué tal engaño y desinformación ha habido en los medios de comunicación, ¿no? Que no ha verificado y todo. Bueno, la palabra de Dios lo dice, o sea, todas las naciones van a ir contra Israel, todas. La palabra ya lo dice, y muchos serán engañados, aún los escogidos. Y estamos hablando de los propios cristianos. Entonces, el enemigo es especialista en engañar. ¿Cómo cayó Eva? La engañó. Entonces, el engaño no viene de Dios. Entonces, el enemigo utiliza la mentira para nublar la verdad y confundir a las personas, haciéndole creer cosas que no son ciertas. Si hay algo que tenemos que orar en este tiempo, es el Señor que nos muestre si hay engaño en nuestra vida y que nos dé mucho discernimiento, porque hay que discernir las cosas que creemos que son buenas y no son buenas y no vienen de Dios. Porque el enemigo no dice, ojo, te voy a engañar, no lo dice así. Te da las cosas como que, ¿no? Y tú crees que es como que te da un chocolatito, ¡ay, qué rico! Y adentro tiene una bomba, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 10, lo que lo vamos a leer ahorita. En este pasaje Jesús contrasta su misión con la del ladrón, quien viene, ¿qué dice ahí? Viene el enemigo solo para robar, matar y destruir. Te roba tu vida, te roba tu paz, te roba tu gozo, te roba tu tiempo, te roba tu familia, te roba tu llamado, te roba todo. Te viene para robar, matar y destruir. Te roba tu dinero, tu salud. Fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad absoluta? Porque ahora te dicen,
todo es relativo. No, la verdad es Jesucristo. Y así tienes que decirlo, la verdad es Jesucristo. Pero ¿quién es el mentiroso? Satanás. Fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Es una cita bíblica específicamente de Juan 8:44 en varias traducciones de la Biblia. Bueno, es que hemos leído las dos, de robar para matar y para destruir y homicidio. Entonces se refiere a Satanás y a su naturaleza que es engañosa y destructiva, ¿no? Cuando tú ves engaño, ¿quién está operando ahí? Cuando tú ves engaño en las personas, ¿quién opera ahí? En las empresas, ¿quién opera ahí? El enemigo. Tentaciones y deseos. El enemigo tienta a las personas con deseos pecaminosos, buscando desviarlas de sus principios morales y alejarlas de Dios, ¿no? Ahora, cuando tú estás en las redes, mira, yo en las redes tengo el grupo Fuego de Dios, el grupo Conociendo a Dios y tengo la página Fuego de Dios. Una página cristiana que no sigue a nadie. Sin embargo, yo cada vez que entro a colgar los versículos, que el mismo versículo lo coloco en todos lugares, pura vedette me sale. A lo que voy es, ¿cómo te tienta el enemigo? Yo ya me cansé de quejarme con Facebook, decirles, pero nada, ya simplemente cierro. Pero así el enemigo te tienta. Yo soy mujer, imagínate a los varones, ¿no? Así te tienta y así va empezando y depende de tu ojo. Las películas que siempre están sugiriendo cosas, ¿no? Entonces así te entra. Entonces hay que cuidar mucho lo que tus ojos ven y lo que tus oídos oyen. Acusaciones y culpas. El enemigo siempre te va a acusar y te hace sentir culpable. El enemigo intenta acusar a las personas delante de Dios y de sí mismo, generando sentimientos de culpa y condenación, ¿no? Al enemigo se le llama el acusador de los hermanos y en el siguiente versículo se le acusa el delito de engañar al mundo. Vamos a leer Apocalipsis 12, 9 y 10 mejor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué hace? Engaña al mundo entero. ¿Cómo han sido engañados ahora con este conflicto? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién engaña al mundo? Satanás. Respecto al enemigo, el Señor Jesucristo dijo, fue homicida del principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Perdón. Distracción y confusión. Siempre nos está distrayendo y genera confusión. El enemigo busca distraer a las personas de lo importante. No te distrae con cosas que no es que sean pecados, pero te distrae con tonterías, con las redes, con la lectura de otros libros, con tu familia, con diversiones, con problemas cotidianos de la casa, con tus hijos, con lo que fuere, pero te distrae y te desvía ¿de qué? De lo que tendría que ser primordial en nuestra vida, la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios, ¿no? Leer la Biblia diariamente, orar diariamente y tener esa intimidad con el Señor. ¿Qué más hace el enemigo? Hace el orgullo, porque todos tenemos orgullo, pero hay personas que tienen un orgullo más elevado, ¿no? Fomenta el orgullo y la autosuficiencia, ¿no? Porque de por sí somos autosuficientes, pero que esa autosuficiencia que podamos tener no sea un estorbo para el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes
que nada somos sin el Señor y que lo necesitamos, ¿no? Hay que pedirle perdón porque a veces confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestros conocimientos y no estamos dependiendo de Dios. Y hemos sido creados para sujetarnos a Dios, para en esa intimidad, en esa relación con el Señor, nos vamos sujetando a Él en lo que Él quiere. Esa es una relación de amor, ¿no? Entonces, el enemigo tienta a las personas, ¿ves?, a confiar en sí mismas en lugar de Dios, promoviendo el orgullo y la arrogancia, ¿no? Y aquellas personas que están en alguna autoridad secular, religiosa, laboral, ahí se les conoce, ¿no? Cuando están en autoridad o cuando tienen dinero, ¿no? Y piensan que todo lo han logrado por sí mismo. ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién? ¿Quién? Dios, pues. Pero no creen que es por ellos mismos. Entonces, acá hay unos ejemplos de ataque del enemigo, ¿no? Por ejemplo, Jesús en el desierto, ¿no? El enemigo tentó a Jesús con poder y gloria, pero Jesús lo rechazó. Acuérdense que Jesús, siendo Dios, vino como hombre y en la tierra estuvo como hombre. Él, el Hijo del Hombre, nació, vivió, murió como hombre. Entonces fue tentado como hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero no usó sus atributos. No cayó. La tentación de Eva, el enemigo engañó. ¿Qué hemos dicho en antes? ¿Quién es el engañador? Satanás. El enemigo engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Y eso originó el pecado original. Ese pecado original decae en toda la humanidad, ¿no? Después hay otros ejemplos del Eliseo, el ejército sirio. Bueno, no voy a, solamente de forma general, que el ejército sirio iba a atacar a Israel y Dios los protegió de ese ataque del ejército sirio de Israel y le hace a ver al siervo de Eliseo una legión de ángeles alrededor protegiendo al pueblo de Israel. Pero a lo que voy es que el enemigo estaba atacando a través del ejército sirio. La posesión demoníaca, bueno, a lo largo de la Biblia podemos ver varios casos de personas poseídas por demonios que Jesús las liberaba, ¿no? Entonces, la Biblia enseña que los ataques espirituales son reales. Hay ataques. Pero también nos enseña que los creyentes tienen las herramientas necesarias para rechazarlos y vencerlos a través de la fe en quién, en Dios y en su palabra. Ahora, Jesús ya ganó todo. Ganó la salud, ganó la salvación, ganó la riqueza, ganó la paz, ganó la bendición, ganó todo. Él ya venció en la cruz todo. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? Apropiarnos de esa victoria de Jesús, de creerle. Uno dice, ¿tú crees en Dios? Sí, pero créele pues. Cree lo que dice su palabra, cree lo que dice su palabra y apropiate y declara, o sea, no es que la declaración, sino que decláralo en el sentido de que yo lo creo, tu palabra dice eso, Señor, tú no eres hombre para que mienta, tu palabra dice que tú ya me sanaste, tu palabra dice que tú has exhibido a Satanás públicamente, ya lo venciste, así que tomas esa autoridad que el Señor te ha dado y declaras bendición. Dice la palabra que digamos las cosas que no son como si fuesen. A mí el Señor me lleva a orar así por mi familia. Decir las cosas que no son como si fuesen. Entonces en la Biblia, la guerra espiritual se refiere a la batalla invisible entre las fuerzas del bien y del mal, donde los creyentes luchan contra poderes sobrenaturales, principalmente el enemigo y sus demonios, ¿a través de qué? De la fe, la oración y la palabra de Dios. No es una guerra física, es una espiritual, donde hay una pelea, ¿no? Pero el enemigo ya está vencido. Entonces recuerda al enemigo su destino, que es el lago de fuego. Recuérdale, tú ya estás vencido. Tu destino es el lago de fuego, así que no me hables. Te callas. Toma esa autoridad. ¿Cómo enfrentar los ataques espirituales? Entonces, el enemigo ataca, hemos visto que el enemigo ataca la mente, sembrando dudas, temor, deseos pecaminosos, ¿no? Sin embargo, dice, ¿no? Si vives en intimidad con Dios, o sea,
tienes una comunión diaria con el Señor. Si permites al Espíritu Santo que fortalezca tu fe, buscas la verdad en su palabra, vives en santidad, ¿no? Y obediencia a Dios, o sea, no tienes ninguna puerta abierta, entonces, si tienes todas esas puertas cerradas, vives en intimidad con Dios, vives en dependencia, en comunión con el Santo Espíritu de Dios, entonces sí es posible rechazar los ataques y mantener la victoria en Cristo, sin perder el gozo, porque es don de Dios. Porque Cristo, como dice acá, ya venció al enemigo. Y nada de lo que éste haga podrá arrebatarnos la victoria que nos ha sido heredada, porque ya Jesús venció en la cruz todo. No tenemos que apropiarlos, pero ¿qué nos toca a nosotros? Estar fortalecidos en la palabra y en la fe, vivir en esa intimidad, dependencia con el Señor, vivir en santidad y obediencia. No tenemos que tener puertas abiertas, porque si tenemos una puerta abierta, le estamos dando derecho legal al enemigo para que nos ataque. Porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estoy llorando, no sé qué, pero tienes una puerta abierta, no la has pedido, te has peleado con tu vecino, con tu pareja y no le has pedido perdón. Un portón tienes ahí abierto, un portón. Entonces, la victoria que nos ha sido heredada utilizando las armas espirituales que Papá Santo ya ha provisto para sus hijos, ¿no? Tomate el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Entonces tenemos que vivir en la victoria de Jesús. ¿Pero qué nos toca a nosotros? Vivir en santidad, en obediencia, en comunión con el Señor, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en Nehemías 8:10? No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es nuestra fuerza? El gozo de Dios. Mira, es una herramienta, una arma realmente. ¿Qué más? Hebreos 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué dice? Que la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es viva, tiene vida. La palabra de Jesús. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Corta. Tú envías la palabra y está corta, toda atadura. Y penetra hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Están viendo el poder que tiene la palabra de Dios? ¿Qué dice 2 Corintios 10, del 4 al 5? Las armas con las que luchamos no son armas del mundo, sino que tienen poder divino. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. ¿No? No son una pistola, una ametralladora, no, sino son las armas del Señor. No, tienen poder divino. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas que las menciona en Efesios 6, 14, 18, que ahorita la vamos a leer? Entonces Pablo ahí enumera las armas espirituales. El cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. La coraza de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. El apresto del calzado del evangelio. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Entonces, esas son las armas espirituales según la palabra de Dios lo dice. Entonces, para confiar en estas armas, ¿qué se necesita? Fe. ¿En quién? En Dios, en su palabra, en lugar de métodos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué dice Efesios 6, 14, 18? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, tu lomo con la verdad, vestidos con la coraza de justicia en tu pechito, calzados los pies ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo apagas los dardos del fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación en tu cabeza, el yelmo,
Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. La espada. Hemos visto que la palabra es como toda espada de doble filo. Orando que en todo tiempo, con toda oración. En todo tiempo. No dice orando 5 minutos, no. En todo tiempo. Habla todo el tiempo con el Señor. Estás manejando, estás caminando. Habla todo el tiempo con el Señor. Y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí están las armas espirituales. ¿Cómo puedo tener esas armas espirituales? Teniendo intimidad con el Señor, leyendo su palabra, orando. Porque, ¿cómo tienes el escudo de la fe si no lees la palabra? ¿Cómo puedes usar la espada del Espíritu si no has leído la palabra? ¿Cómo tomas el diezmo de salvación si no tienes las comisiones claras que te da la intimidad y la palabra de Dios? Entonces, usemos lo que Dios nos ha dado, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tener intimidad con el Señor, orar, leer su palabra. Y creerle lo que dice su palabra, lo que Él dice, lo que Él es. ¿Qué hacer si identificas que estás bajo el ataque del enemigo? Bueno, en nuestro viaje de fe es inevitable que enfrentemos luchas espirituales en nuestro anhelo de obedecer y avanzar en las cosas de Dios. Es más, mientras más te sumerges con el Señor o más estás siendo dirigido por Él a cumplir su propósito, el enemigo te ataca más. La Biblia es categórica en afirmar que nuestro adversario, el diablo, deambula como un león, rugiendo con feroz hambre, buscando a quien agarrar y devorar. Eso lo dice la palabra de Dios. Anda como león rugiente. Y aunque nuestro enemigo desea destruirnos, Dios asegura que en nuestra dependencia y sujeción a Cristo estará siempre nuestra victoria. Tenemos que sujetarnos al Señor. Y bueno, ahí están las armas espirituales en Efesios 6, 10 al 18 que la acabamos de leer. Entonces dice, por lo general hay personas que creen que la lucha espiritual es algo emocional porque están viviendo momentos de mucho estrés o están pasando por situaciones angustiantes. La realidad es que en algunas oportunidades la situación es mucho más compleja, pues en el fondo lo que realmente están viviendo es un ataque espiritual, ¿no? A veces podemos pensar, no, estás en una lucha, algo espiritual, pero tú crees que es tus emociones, cualquier cosa, o que el estrés, como dice, y no crees que es un ataque, ¿no? Uno de los trucos principales del enemigo es conseguir que la persona engañada no se dé cuenta de la profundidad de lo que está sucediendo en su vida. Pues, como bien dice la palabra de Dios, él se disfraza como ángel de luz, ¿no? Entonces, el enemigo es especialista en engañar y te distrae, te retrasa, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:14? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Claro, el enemigo nunca va a decir yo soy Satanás. No, se va a presentar como una mansa paloma. Gracias a que los hijos de Dios, los hijos que han nacido de nuevo, sobrenaturalmente, contamos con la guía permanente de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién viene a morar en los hijos de Dios espirituales? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que nos advierte, nos avisa. Entonces, dice, gracias a que los hijos de Dios contamos con la guía permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos, si vivimos una vida en obediencia a Dios, identificar las señales de un ataque espiritual, ¿no? Ante lo cual debemos hacer lo siguiente. ¿Qué debemos hacer cuando hay un ataque espiritual? Alabar a Dios. Alabanza continua. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y en su presencia el enemigo calla, se va. No aguanta el enemigo la alabanza. Si tú sientes una opresión, una pesadez, algo negativo, sientes algo fastidio, pon alabanza. Aunque tú no quieras cantar, pero pon alabanza, el enemigo se va, pero canta también, pero pon.
declara las escrituras. La Biblia es una herramienta poderosa para identificar y rechazar los ataques del enemigo. El poder de Dios está en su palabra. Habla la palabra. Ora, ¿no? La oración es una comunicación con el Señor que te da protección y guía. Vive en santidad, una vida dedicada a Dios y a cumplir su voluntad. Le quita todo derecho de negar al enemigo y zarandear tu vida. O sea, el enemigo no nos va a atacar si vivimos sujetos a Dios y en santidad. Pero sí le damos derecho legal que nos ataque si no estamos en santidad. ¿Y qué más te dice también? Recurre a los hermanos en Cristo, ¿no? Cuando te estás siendo atacada y tus fuerzas desfallecen o no tienes fuerzas para orar, qué sé yo, le pides ayuda a los ancianos espirituales, hermanos en la fe, para que oren, intercedan por ti y te dan consuelo, guía y ánimo. Porque ¿quién vive en ellos? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios va a hablar a través de ellos. Ejemplos bíblicos de rechazos a los ataques del enemigo. Jesús, por ejemplo, Jesús y Satanás, Jesús rechazó la tentación del enemigo en el desierto usando la palabra de Dios. Y eso sí lo quiero leer, Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a verlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al del diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, estamos viendo cómo Satanás usó la palabra y Dios rechazó esas tentaciones usando ¿qué? La palabra de Dios. Y están viendo que una de las tentaciones de Satanás es que le ofrece los reinos de este mundo. ¿Por qué les digo eso? Porque hay mucha gente hoy en día que tiene fama, reconocimiento, artista, no sé, gobernante, lo que quieras, que le han vendido su alma a Satanás. Y Satanás le ha dado lo que le ofreció a Jesús y que Jesús lo rechazó, ¿no? Pero han vendido su alma a Satanás. Ahora, esas personas, si se arrepienten, ¿pueden ser salvas? Por supuesto. Pero si no, van a vivir por toda la eternidad en un infierno. Efesios 6, 14 y 18 lo hemos visto, las artimañas ya hemos visto las armas espirituales. Santiago 4:7. No lo dice acá, vamos a ponerlo. Santiago 4:7, ¿qué es lo que te dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que someter a Dios y resistir al diablo. Y él va a huir de nosotros. ¿Cómo protegerse de la acechanza del enemigo?
fortaleciendo la fe. ¿Cómo fortalezco mi fe? En mi comunión con Dios, en la oración constante, la lectura diaria de la Biblia, son herramientas esenciales para fortalecer la fe y rechazar los ataques del enemigo. Pero si no leo la Biblia, no oro, no tengo comunión con el Señor, entonces esos dardos que el enemigo me lanza, voy a ser atacada y vulnerada, ¿no? Porque no tengo mi fe fortalecida. ¿Qué más? ¿Cómo me protejo? Rechazando esos pensamientos negativos. Le estoy diciendo que nada negativo viene de Dios. Al identificar los pensamientos negativos, deben ser rechazados en el nombre de Jesús y reemplazados con verdades bíblicas. Un momentito, quiero enchufar, que veo que ya casi no tengo batería. Perdone, que no lo hice antes. No voy a hacer que se apague. Perdone. Ya. Entonces, cuando tú identificas esos pensamientos negativos que no vienen de Dios, hay que rechazarlos en el nombre de Jesús y poner verdades bíblicas, ¿no? Si el enemigo te dice, no sirves para nada, no. Que eres un fracasado, no. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo tengo la vida de Dios. Jesús me ha limpiado con la sangre del Cordero. Entonces lo reemplazas con verdades bíblicas. Porque el enemigo siempre te quiere destruirte, destruir tu identidad de quién eres en Cristo, tu identidad de tu sexo. Buscar la verdad. Es importante buscar la verdad. ¿En dónde? En la palabra de Dios y discernir entre la verdad y la mentira. Hay que pedirle mucho, Señor, mucho discernimiento. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. No en lo que tu país apruebe como que es legal, porque la legalidad no necesariamente es la verdad. ¿En cuántos países han aprobado el aborto, la unión entre personas del mismo sexo? Pero esa no es la verdad de Cristo. Podrá estar aprobado, pero no es la verdad. La verdad te lo determina la palabra de Dios. Dios, el perfecto, el supremo, es el que te dice la verdad. Vivir en santidad. Tenemos que vivir una vida en santidad, una vida recta, obediente a Dios. Esto, como dice acá, me ayuda a fortalecer la defensa contra los ataques del diablo. O sea, si yo vivo en santidad y en obediencia y sujeto a Dios, no voy a darle ningún huequito al enemigo para que me ataque. Pero si yo no vivo en esa santidad y no vivo una vida recta, justa, le estoy dando derecho legal al enemigo para que me ataque. Y hay que buscar ayuda espiritual, ¿no? Es importante la oración, el consejo de líderes espirituales que te pueda ayudar para resistir los embates del enemigo. Entonces, hasta aquí acabó la clase de este tema 12. ¿Tienen alguna pregunta, duda, algo antes de orar? Chicos. No, pero evidentemente que es lo mejor que escucho hoy, la palabra. La palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a no distraernos, a no afanarnos. Enséñanos a estar atentos, a hacer las cosas con calma para poder escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, por tanta autosuficiencia, por hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, por no depender de ti. Perdónanos, Señor. Enséñanos a estar sujetas a ti cada día en nuestras vidas. Que nos enamoremos cada día más de ti, Señor. Gracias, bendito Padre, que podamos conocerte como tú quieres ser conocido aquí en la tierra y podamos disfrutarte aquí en la tierra. Padre, también te pedimos que nos enseñes a cerrar toda puerta que podamos tener abierta al enemigo y pon como alertas, alarmas en nuestra vida para que podamos ser conscientes cuando hay algo que no te agrada a ti, Señor, porque a veces ni siquiera somos conscientes.
Gracias, Señor. Enséñanos a guardar este corazón para ti. Gracias, Señor, y despierta en nosotros esa pasión por buscarte cada día y de noche, por leer, devorar tu palabra y estudiarla. Gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos, sana nuestros corazones, sana nuestras mentes. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora Amén. sí.